Continuando con los temas de esta semana, iniciemos con el tema número 2, resolución de triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué vamos a entender por resolver un triángulo rectángulo? Entenderemos como resolver un triángulo rectángulo como encontrar la medida de todos los lados y la medida de todos los ángulos. Para resolver un triángulo rectángulo es recomendable elaborar un diagrama donde se indiquen los elementos conocidos y el que se desea calcular, es decir, hacer un triángulo y determinar los elementos que me está dando mi problema. Los elementos que me estén dando van a definir qué razón trigonométrica es la que voy a utilizar o cuál me conviene de las 6. Cabe mencionar que para resolver triángulos rectángulos solamente utilizaremos las 3 primeras, es decir, seno, coseno o tangente. Una vez que ya planteamos qué razón trigonométrica es la que vamos a utilizar, es posible calcular el elemento desconocido mediante procedimientos ordinarios de álgebra, es decir, despejes. Empecemos con un ejemplo. Resuelve el siguiente triángulo rectángulo. Recordemos que para poder aplicar las razones trigonométricas, necesitaba yo identificar quién iba a ser mi cateto opuesto, quién iba a ser mi cateto adyacente y quién iba a ser la hipotenusa. Por lo tanto, me están dando el ángulo A que mide 75 grados. Por lo tanto, puedo decir que mi hipotenusa va a ser el lado C, que el cateto opuesto va a ser el lado A y que el cateto adyacente va a ser el lado B. Entonces, como ya tenemos o ya identificamos quiénes son mis 3 lados, ahora pues lo más fácil sería encontrar el tercer ángulo que me hace falta. Ya tengo un ángulo que es de 90 y que el ángulo A vale 75, entonces me interesa encontrar cuánto mide el ángulo B. Por geometría ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero como ya conozco la medida de un ángulo que es 90, entonces voy a determinar que el ángulo A más el ángulo B debe ser 90 grados y por lo tanto el ángulo B debe de ser de 15 grados. Para encontrar los lados faltantes, buscamos una razón trigonométrica que nos relacione los datos conocidos con algún dato a encontrar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el lado B, es decir, el cateto adyacente, para eso necesitamos solamente utilizar los datos que nos está dando el problema. ¿Qué datos son los que me está dando? Me está dando el cateto opuesto y el ángulo, entonces tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con el adyacente y entonces me doy cuenta que la función trigonométrica sería la tangente. Si yo sustituyo los valores en mi razón trigonométrica, tengo que la tangente de 75 grados debe ser igual a 100 sobre B. Si yo despejo, obtengo que B debe ser igual a 100 sobre la tangente de 75 grados y eso es aproximadamente 26.7949 10 milésimos. Cabe mencionar que este último resultado, bueno, ya lo realicé con calculadora. En plataforma les dejo un archivo en PDF que se descargó de la red para que ustedes observen cómo encontrar razones trigonométricas utilizando una calculadora. Ahora, para poder encontrar el valor del lado C, me puedo ir por 2 caminos. Uno de ellos es utilizar una razón trigonométrica. Como me interesa encontrar la hipotenusa, entonces busco una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el lado opuesto. ¿Qué razón trigonométrica será eso? Pues será la razón seno. Sustituyo mis valores y entonces obtengo que el seno de 75 debe ser igual a 100 sobre C. Despejando obtengo que C debe ser igual a 100 sobre el seno de 75 y eso me da aproximadamente 103.5276 10 milésimos.
Hasta este momento ya terminé de resolver mi triángulo rectángulo. Ya tengo cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y el ángulo C. También ya sé cuánto mide el lado A, el lado B y el lado C. Entonces ya está resuelto mi triángulo rectángulo. Ahora, habíamos dicho que para el lado C un camino es ocupar las razones trigonométricas. El otro camino sería utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Como es un triángulo rectángulo y ya conozco el lado A y el lado B, entonces puedo encontrar el lado C. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar el teorema de Pitágoras? Pues que si yo me equivoqué a la hora de calcular el lado B, entonces el lado C, aunque mi procedimiento esté bien del teorema de Pitágoras, mi resultado va a estar mal. ¿Por qué? Porque el lado B es incorrecto. Entonces se sugiere que para poder resolver triángulos rectángulos siempre se utilicen solamente los datos que me esté dando el ejercicio o el problema. Si con los datos que me esté dando no puedo resolverlo, entonces ya voy o uso los datos que voy obteniendo. Veamos un ejemplo más. Me dicen que tengo el ángulo B vale 25 y que el lado B, y bueno, en este caso la medida del lado que me están dando es 7, entonces pues necesito nuevamente definir quién va a ser el opuesto, quién va a ser el adyacente y quién va a ser la hipotenusa. Entonces tengo el ángulo B, entonces el lado que está enfrente va a ser el opuesto. Tengo el ángulo recto, entonces el lado que está enfrente va a ser la hipotenusa y el lado restante va a ser el adyacente. Nuevamente por geometría puedo obtener que el ángulo A vale 65 grados. Si yo quisiera encontrar el lado A, bueno, busco qué datos son los que me están dando. Me está dando el lado adyacente y quiero encontrar el lado opuesto. Entonces busco una razón trigonométrica que me relacione el lado opuesto y el lado adyacente. En este caso sería la tangente. Sustituyo valores en la definición y despejo y obtengo que el lado A vale aproximadamente 3.2641 10 milésimos. Para el lado C, nuevamente, ya tengo dos lados. Otra técnica para poderlo resolver sería utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso estamos practicando el uso de las razones trigonométricas, entonces me doy cuenta que si yo quiero encontrar la hipotenusa, entonces busco una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el adyacente. Entonces en este caso será el coseno. Sustituyo los valores y entonces obtengo que el valor de la hipotenusa debe ser aproximadamente 7.7236 10 milésimos. Nuevamente repito, se sugiere solamente utilizar la función seno, coseno y tangente, ya que esas son las funciones que puede uno calcular de manera directa en nuestra calculadora. Resolviendo el siguiente ejemplo, pues nuevamente necesito identificar quién va a ser el cateto opuesto o lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa con respecto al ángulo que me están dando. Con respecto al ángulo que me están dando, tengo que este va a ser mi lado opuesto. Como este es el ángulo recto, entonces esta debe ser la hipotenusa y entonces el lado restante debe ser el adyacente. Observen que en este ejercicio no estoy colocando literales a mis lados, le estoy colocando directamente el nombre. Entonces por trigonometría obtenemos que nuestro ángulo faltante es de 40 grados y nuevamente para encontrar el lado opuesto pues relaciono qué dato es el que me están dando, la hipotenusa, y quiero encontrar el lado opuesto. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar? Pues sería la razón seno. Sustituyo valores, entonces tengo que el seno de 50 grados debe ser igual al opuesto entre la hipotenusa, que en este caso es 10. Si yo despejo, tengo que el opuesto es aproximadamente 7.6604 10 milésimos. Y sucede lo mismo para el lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica? Si yo quiero el adyacente y conozco la hipotenusa, pues la razón trigonométrica será el coseno.
Entonces, sustituyendo y despejando, obtengo que el lado adyacente debe ser aproximadamente 6.4278 10 milésimos. Hasta ahorita hemos trabajado con ejercicios en donde me están dando un lado y un ángulo. ¿Qué pasa entonces ahora cuando los datos que me están dando son dos lados? En este caso, como me están dando dos lados, entonces puedo encontrar mi tercer lado utilizando el teorema de Pitágoras. Llamemos a nuestro lado faltante X. Entonces, por el teorema de Pitágoras tengo que mi lado faltante es igual a la raíz de 33. Ahora mi problema es encontrar la medida de los dos ángulos. ¿Qué datos me está dando mi problema? Pues me está dando el cateto opuesto y la hipotenusa con respecto al ángulo alfa. Con respecto al ángulo alfa, con respecto a este ángulo, como ese es el lado que está enfrente, entonces este es el opuesto, y entonces si este es el ángulo recto, este debe ser la hipotenusa. Nuevamente repito, eso es con respecto al ángulo alfa. Con respecto al ángulo beta, me voy a dar cuenta que los catetos van a cambiar. Entonces me doy cuenta, si yo quiero encontrar el valor de alfa, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? En este caso sería la función seno. Entonces nuevamente sustituyo valores y entonces obtengo que el seno de alfa debe ser igual a 4/7. El problema es que a mí me interesa encontrar el valor de alfa. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues para poder encontrar el valor de alfa, voy a despejar la función seno. Despejar entre comillas. Más adelante veremos que las razones trigonométricas son funciones, o las podemos ver como funciones, y por lo tanto, para poder despejar, entre comillas, la función, lo que tengo que utilizar en realidad es aplicar la función inversa. Entonces, si yo tengo el seno y quiero solamente obtener el ángulo, entonces aplico función inversa de seno a ambos lados y obtengo que alfa debe ser igual al seno inverso de 4/7. En algunas calculadoras, en vez de tener seno a la -1, les aparece como arcoseno de 4/7 y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, puedo decir que alfa debe ser igual o aproximadamente 34.8499 grados. Ahora, ¿cómo encuentro la medida del ángulo beta? Si yo observo beta, entonces este sería ahora mi lado opuesto. Por lo tanto, me doy cuenta que entonces este lado, el lado que me están dando, se convierte ahora en lado adyacente con respecto al ángulo beta. El lado opuesto sería el valor de x. Nuevamente, no me conviene encontrar o utilizar más bien x, porque si yo me equivoqué al momento de encontrar ese valor, pues entonces mi ángulo también va a estar mal. Por lo tanto, se sugiere nuevamente que siempre deben de ser los datos que me esté dando el problema. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el lado adyacente con la hipotenusa? En este caso sería el coseno. Si yo sustituyo valores, tengo que el coseno de beta tiene que ser igual a 4/7. Si despejamos entre comillas, es decir, en este caso tenemos que aplicar la función inversa, entonces me queda que beta debe ser igual a coseno a la -1 de 4/7, que eso es aproximadamente 55.15 grados. Entonces ya tengo resuelto mi triángulo rectángulo, ya tengo los tres ángulos y los tres lados. Estas son las aplicaciones de las razones trigonométricas de forma abstracta a triángulos. Veamos ahora cómo se aplican las razones trigonométricas ya a problemas. Para el caso de los problemas, ya no es necesario resolver mi triángulo rectángulo, es decir, ya no es necesario encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos, sino más bien solamente hay que encontrar el dato que me está pidiendo el problema. Veamos este ejemplo. Dice, un faro histórico
Está a 200 yardas de una pista para bicicletas a lo largo de la orilla de un lago. Un pasillo al faro es de 400 yardas de largo. Encuentra el ángulo entre la pista para bicicletas y el pasillo, como se ilustra en la figura. Bueno, ¿cómo lo voy a resolver nuevamente? Pues necesito saber quién va a ser el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Con respecto a los datos que me está dando mi ejercicio, las 200 yardas va a ser el lado opuesto y las 400 yardas va a ser la hipotenusa. ¿Por qué? Porque el ángulo que me están dando o que quiero encontrar sería este. Entonces, este es mi lado opuesto, este es mi ángulo recto, por lo tanto, esta debe ser la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el lado opuesto con la hipotenusa? En este caso, sería el seno. Entonces, aplicando la definición de la razón trigonométrica seno, tengo que seno de teta tendría que ser igual a 200 sobre 400, y si yo simplifico, eso me da un medio. Me interesa el valor del ángulo teta, aplico la función inversa, entonces me quedaría que teta es igual a seno a la menos 1 de un medio, y eso es igual a 30 grados. Hasta ahí solamente lo que he hecho es resolver el triángulo rectángulo, más bien encontrar el ángulo del triángulo rectángulo, pero no he resuelto mi problema. Para resolver mi problema debo de terminar con decir quién va a ser el ángulo o dar respuesta a lo que me está preguntando el problema. Por lo tanto, el ángulo entre la pista para bicicletas y el pasillo es de 30 grados. Entonces, en un ejemplo o una aplicación ya de la vida cotidiana, es importante decir o hacer el enunciado de la pregunta que me estén dando. Si ustedes lo dejan hasta esta parte donde nada más me dicen que teta es igual a 30 grados, no está completamente resuelto mi problema. Veamos un ejemplo más. Dice, una secuoya proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo que se forma entre el suelo y el sol es de 25.7 grados. ¿Qué datos son los que me está dando? Bueno, me está dando que este lado de mi triángulo va a valer 532 y que el ángulo es de 25.7 y me piden encontrar la altura. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Nuevamente, pues digo quién va a ser el lado opuesto, quién va a ser la hipotenusa y quién va a ser el lado adyacente. Observo que como este va a ser el ángulo a trabajar, entonces este debe ser el lado opuesto y este debe ser el lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el lado opuesto con el lado adyacente? Pues es la función tangente. Aplico su definición y tengo que tangente de 25.7 debe ser igual a la altura sobre los 532 pies de la sombra que se está formando. Aplicando o despejando, tengo que h debe ser igual o aproximadamente 256.343 10 milésimos. Nuevamente, hasta ahí solamente encontré el dato del triángulo, pero no estoy contestando o resolviendo el problema. Para resolver el problema, pues doy la respuesta o hago el enunciado de que la altura del secuoya es de 256.343 10 milésimos pies aproximadamente. Y con eso doy por concluido este ejemplo. En plataforma aparece ya una lista de ejercicios en donde solamente será para practicar y algunos de ellos se los preguntaré en la tarea. No es necesario que me entreguen todos esos, sino más bien solamente los que se pregunten en plataforma.